Queridos hermanos, hay un tema en la palabra de Dios que nos viene muy bien, sobre todo a los consagrados y a los cristianos que tratan de ser más prácticos, o porque van a misa dominicalmente o porque van a misa más días de cada día, y es de qué está nutrida la masa de nuestra vida. En nuestra vida, así como la imagen que pone Jesús a partir de un acontecimiento concreto que les pasa en la barca, después del episodio que veíamos ayer, el tema de la levadura. Era muy familiar esa expresión en el pueblo de Israel, porque básicamente vivían de lo rudimentario, un poco de pescado, algún animal de granja y básicamente el pan. Para la gente que estaba más acomodada, el pan de trigo; para los más pobres, el pan de cebada, pero siempre, salvo en la época de la Pascua, para que rinda más el pan, se hacía leudar por la levadura, precisamente, que es, con respecto al resto de la masa, es un ingrediente minoritario. ¿Cuál es el ingrediente minoritario de nuestra vida, pero que de alguna manera hincha todo? Si uno, por ejemplo, ante una situación que le molesta, ¿qué es lo que prima? La mansedumbre, la tolerancia, la comprensión, la misericordia, la rabia. Tenemos que preguntarnos. Y eso es, en definitiva, también el tema de la primera lectura. Ya les decía que comenzábamos por 2 semanas a leer Santiago, y después de un breve prólogo va al hueso directamente Santiago. Ayer hablaba del sufrimiento. La fe que no es sufrida no es una fe madura. Y hoy habla del tema de las tentaciones. No pensemos que Dios nos pone tentaciones. Pensemos cómo usamos nuestra libertad. Y nuestra libertad a veces está estimulada por los deseos. Y a veces el marote, como yo digo con esa expresión que yo no sé si ahora es muy moderna, pero así decía el padre Santolín de Varela, con el cual nos criamos, él hablaba siempre del marote, de la cabeza. No sé cómo está el marote a veces para organizar, porque hay gente que está bien desear la concupiscencia, para no quedarnos con esta palabra que por ahí el que no la usa mucho le cuesta hasta pronunciarla. La palabra concupiscencia designa el deseo, la sensualidad, la avaricia, cualquier tipo de deseo que no está corregido por la razón. Nosotros somos libres, entonces no le podemos echar la culpa a Dios. Si uno se entusiasma desmedidamente con un mal negocio y le va mal, no le puede echar la culpa a Dios. Lo que pasa es que a veces la gente utiliza mal la libertad, no calcula los daños y las pérdidas, como decía un buen jurista, ¿qué gano si gano y qué pierdo si pierdo? Porque a veces ganar, a veces algo, no es tan ganar. Entonces, ¿qué gano si gano y qué pierdo si pierdo? Entonces, pedir al Señor la gracia de la prudencia y no pensar ni que Dios me tienta, ni que la culpa es del otro, sino cómo yo gestiono las cosas que deseo, qué medios tengo para lo que deseo. Y es la responsabilidad. Por eso la liturgia acompaña esta lectura de Santiago con el salmo que hemos repetido: feliz el que es educado por ti, Señor, el que se deja instruir por las leyes de Dios, porque el que se deja instruir por los mandamientos adquiere descanso después de la adversidad. Pero solamente adquirimos descanso después de la adversidad si nos dejamos enseñar por el Señor. ¿Por qué? Lo decía la segunda estrofa: porque el Señor no abandona a su pueblo, ni deja desamparada su herencia. La justicia volverá a los tribunales y los rectos de corazón la seguirán. La rectitud del corazón, la levadura del corazón tiene que ser, hermanos, siempre y en todas partes la caridad. No es el problema a veces del pan, es el problema de que no escuchamos a Dios. A todos nos faltan cosas. Acuérdense que yo lo digo mucho, que decía mi difunta abuela, que en paz descanse, que siempre nos falta 5 para el peso. El que tiene mucho de algo, siempre le falta un poco de otra cosa. Entonces, no ese es el tema es qué es lo que domina, cuál es la levadura, lo que hace inflar nuestra vida.
Ojalá que siempre sea la caridad. Pablo aprovecha, si ustedes van a la 1 Corintios, capítulo 5, versículo 6, Pablo dice, saquen esa levadura de la comunidad. En ese caso era la concupiscencia. Aquí Jesús nos pone dos levaduras que estos estaban peleando por tenemos un solo pan. La preocupación hace que no nos preocupemos. Cuando nosotros andamos discutiendo por pavadas, cuando perdemos la paz por pavadas, no nos amarguemos, porque los apóstoles hacían lo mismo y con el Señor presente. No nos amarguemos, pero centrémonos, estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La falsa religión, la hipocresía. ¿Cuál es la levadura de Herodes? La concupiscencia. Se queda con la mujer del hermano. Hay que cuidarse de todo, de los pecados hechos y derechos y también de una falsa religiosidad que nos ampara para en el fondo no cambiar y seguir igual. Tenemos que cambiar nuestro corazón. Cuando tenemos la ocasión de estar con Jesús, no podemos estar discutiendo por una flautita. Tenemos que aprender del Señor y dejar que su levadura hinche la masa de nuestra vida. Nos encomendamos al Señor, estamos rezando la misa de los ángeles custodios, le pedimos a ellos la intercesión por la paz en el mundo, por la paz en nuestro corazón y tranquilamente, cuando rezamos, cuando nos ponemos al Señor, acá no le tienen que dar cuenta a nadie, solamente su alma, la de cada uno de ustedes, con el Señor. ¿Cuál es la levadura de mi vida? ¿Qué es lo que hace que la masa se hinche en mi vida? Ojalá que la respuesta sea Dios. Ojalá que el trabajo de cada día sea que sea la caridad. La caridad que no es dar algo a alguien de lo que me sobra, sino la caridad agapé. Dios es caridad, Dios es agapé, Dios es amor. Es decir, darme a mí mismo. Eso es en definitiva la caridad y la levadura de toda obra. Acuérdense lo de San Pablo. Aunque yo me diera mi vida a las llamas, si no tengo caridad, si no tengo esa levadura, no soy nada. Solo la levadura. Entonces, dar un vaso de agua, dar la vida literalmente por otro o limpiar una pelucita del piso porque es lo único que puedo hacer, cualquiera de esas cosas, solo si tienen caridad, tienen el valor de la obra de Dios, si no, no son nada. Vamos a pedir que nuestra vida siempre tenga esa levadura de la caridad y de la presencia de Dios en ella. Que así sea.